Llega el verano y con él también llega la afluencia de peregrinos a una de las rutas más queridas en Castilla y León, el Camino de Santiago. Nos encontramos con el presidente de la Asociación Amigos de Santiago de Palencia, Ángel Luis Barreda. Hola, Ángel Luis. Hola, ¿qué tal estás? Pues muy contenta de hablar contigo de esta ruta, como decíamos, la más querida por todos los castellanos y leoneses. Sí, hombre, y la más internacional, que es una de las cosas que de vez en cuando casi se nos olvida, que dentro de las rutas en Castilla y León y en Palencia es sin lugar a duda la ruta por excelencia. Es decir, es así. ¿Por qué? Porque el camino siempre tuvo mucha fuerza y sigue teniéndolo en estos momentos, aunque es verdad que junto al camino francés, que es el camino de los caminos, han aparecido otros caminos que también tienen su importancia y que están ahí, nadie lo puede dudar. Luego hablaremos de ese asunto que nos interesa, pero además de saber un poco cómo se plantea el verano en cuanto a la ruta, le hemos querido entrevistar porque hace poquito ha sido nombrado representante de la Comisión de los Caminos de Santiago de la Junta. Explíquenos un poco qué significa este puesto y qué tareas va a desempeñar. Bueno, yo creo que con muy buen criterio la Junta en su momento, y empujado además por el presidente, Juan Vicente Herrera es un hombre muy jacobeo, ha hecho el camino andando, sus veranos principalmente les ha dedicado a hacer el camino. Yo además tuve la suerte de hacer el camino con él cuando empezó, la primera vez que hizo el Camino de Santiago, yo tuve la suerte de estar de acompañante de Juan Vicente Herrera y siempre sintió una predilección especial por el camino. Ese conocimiento, diríamos, del presidente dio como lugar el que se estableciese una comisión de los caminos a Santiago, para generalizar y no dejar solo al camino francés, que lo que pretende es asesorar, ser portavoz, servir para hacer estudios y comentarios, con el fin de que la administración, que ya sabemos que los políticos y la administración en general a veces necesitan de algún informante, algún informador, algún asesor sin sueldo, eso es verdad, pero con posibilidad de decir, ¿y ahora qué hacemos? Pues nombró una comisión en la que están directores generales, consejeros de la comunidad, pero también otras personas vinculadas al camino, y ahí fue donde yo creo que con gran acierto se eligió a tres asociaciones del Camino de Santiago que forman parte de esa comisión. Dos asociaciones del Camino francés y una asociación de los otros caminos que ya son multitud. Y bueno, pues hemos tenido una reunión en el Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago en Carrión, en el monasterio de San Zoilo, y entre los que nos presentamos, o entre los que fuimos elegidos, hay un representante por León, que es el presidente de la asociación de Sagún. Hay también un representante de otros caminos, que en este caso es el presidente de la asociación de Zamora, y yo en representación de los caminos, del camino francés, pero principalmente de la zona de Burgos y la zona de Palencia, con el fin de que esté todo el camino, todos los caminos representados en esa comisión, que, insisto, tiene como argumento principal el colaborar y el diseñar, el ayudar a las administraciones a decir, ¿podríamos hacer esto? ¿Esto que se hace, acaso hay que reajustarlo o esto hay que desecharlo directamente? Yo me imagino que por delante hay un gran trabajo, pero ya seguro que ustedes tienen, en base a la experiencia, varias cosas que mejorar, ¿no? Van a ser los asesores y van a realizar estudios. Así, a bote pronto, ¿qué cosas urgen, ¿no?, mejorar para que el Camino de Santiago pues, sea aún más atractivo? Bien, pues hay una parte que se está ultimando ahora mismo y que yo creo que es interesante, que es la señalización. A través del tiempo, no hay que olvidar que llevamos 30 años del Camino de Santiago en pujanza, digamos que desde que se inició la rehabilitación del camino, ha habido, como digo, un tiempo de 30 años. Durante 30 años, ¿qué ha sucedido? Pues que muchos han centrado su actividad en el tema de la señalización, me refiero a colocar. Los de León colocaban una señalización con un león peregrino, que era muy guapo, es decir, hay que reconocer que era simpático, pero vamos a ver. El Consejo de Europa, cuando declara el Camino de Santiago itinerario cultural europeo, el primer itinerario cultural europeo, e incluso posteriormente la UNESCO le declara Patrimonio Mundial de la Humanidad, hay una cosa que dice, y es verdad, que hay que señalizar con homogeneidad, con el fin de que
que no haya que cada uno coloque, pues eso, su muñequito y su tal. Y ahora mismo se está terminando lo que es todo el plan de diseño y empezarán a colocarse las nuevas señales con el fin de que haya señalización igual para todos los caminos, con lo cual haya uno o haya otro, la diferencia será el lugar por donde pasas, pero una flecha amarilla o una concha de peregrinos irá colocado en tal dirección para que los peregrinos no se pierdan. Ese es un trabajo que se lleva tiempo trabajando y que por fin pues va a salir a la luz y va a salir ya a lo que es, que lo hemos visto, lo hemos diseñado, mejor dicho, hemos visto los diseños, hemos dado nuestra opinión y tal. Eso en cuanto a lo que ya está a punto de salir. Pero no hay que olvidar que el camino es un bien permanente, no está sujeto solamente a los años jacobeos. Es decir, todo el mundo puede pensar, pues ¿cuándo es el próximo jacobeo? Pues el 2021, pues ahora nos preparamos para el 2021, no. El Camino de Santiago es un bien permanente que está ahí, que los peregrinos siguen andando y que la ruta sigue teniendo valor e importancia y por lo tanto no está sujeto a golpes como pueda ser los jacobeos. ¿Cómo lo hacemos? Pues eso es lo que hay que hacer. Que el bien permanente que representan los caminos y el camino francés principalmente se note desde siempre. Es decir, se podrá acelerar, es verdad, cuando llega un jacobeo, pero lo mismo que hoy siguen pasando peregrinos, y van a seguir pasando peregrinos, y el arte, los monumentos, las gentes, el paisaje, el medio ambiente y todo eso hay que cuidarlo durante todo tiempo. Por ello nosotros hemos reclamado e insistimos en esa comisión a la que me incorporo que hay que forzar un poco el tema del conocimiento y la publicidad del camino, sobre todo en Castilla y León, precisamente en Castilla y León. ¿Por qué? Porque todos sabemos cómo funciona esto. El camino, vienen los peregrinos, empiezan en Roncesvalles y en nuestra comunidad, que dicen que es muy árida, muy seca, ya se sabe que Castilla y León, sobre todo esa Castilla nuestra de Burgos, Palencia y la primera parte de León, está, no digo que mal vista, pero sí goza de no muy buena fama. ¿Qué es lo que se pretende con ello? Pues se pretende decir que andar por Castilla, lo que no se puede en esta época de verano, sobre todo en el verano, lo que no se puede en el mes de julio o en el mes de agosto, es estar a la 1 del mediodía o a las 12 incluso andando por los caminos. No, este camino es para madrugar, para ver las estrellas, para hacerle casi de noche, para ver un amanecer en el camino, que por cierto son preciosos. Los colores de los amaneceres en Castilla, lo mismo que las puestas de sol, son magníficas. Hay que decir todo eso para que la gente no le tenga miedo al camino en Castilla, que es la mayor. Yo recuerdo de haber hablado con muchos peregrinos que me han comentado, de habernos saltado la zona de Castilla, hubiésemos perdido una gran parte de la belleza de Castilla, porque claro, andar por las zonas de Navarra, con sus montes y sus bosques, andar incluso por la zona de La Rioja, donde si andas en el mes de septiembre puedes robarle al dueño unos racimos de uvas, andar por la zona de León, pero los montes de León, bueno, esos son preciosos, o andar por las correduras de Galicia, pues ya lo sabemos. Pero claro, les falta una parte muy importante, que es el camino multidisciplinar en muchas cosas y también multipaisajes. Y esa parte de Castilla no se la pueden perder, porque si no se pierden gran parte de lo que es de la esencia del camino. Luego, una de las cosas que en el futuro hay que hacer es potenciar más ese tema. Lo mismo que hacerle más amable el camino. Hombre, yo no digo que cada X metros hay que plantar un árbol, entre otras cosas porque el sol sale por aquí, se mete por aquí para el peregrino, el árbol está en el lado y no le da la sombra. Pero visualmente, el ver árboles, ver pequeños bosquetes de una docena de árboles simplemente con una fuente, etcétera, eso humaniza y alivia mucho lo que es el camino. Y esas cosas son las que hay que cuidar. Y por supuesto, cuidar la limpieza del camino. Y cuidar una cosa, y es a las gentes del camino. Las gentes tienen que volver otra vez a como lo eran antes, que tenían la puerta abierta, no había cerrojos, no había verjas, y la gente cuando veía a un peregrino decía, ¡hombre, un peregrino! Y le daba una gran satisfacción ver al peregrino. Y ahora, con la masificación que está ahí, es verdad,
te dicen, ¡hala, más peregrinos! Pues hay que conseguir que las gentes que estuvieron y que fueron los primeros hospitaleros, fueron los primeros que apostaron en el camino. Las gentes de los pueblos tienen que volver a sentir el camino como propios, porque el camino tiene la gran ventaja, aunque para muchos sea el gran inconveniente, de que pasa principalmente por el mundo rural. Y el mundo rural, eso que hacemos de ser domingueros y irnos al fin de semana a una casa rural y a un pueblo y tal, los peregrinos lo hacen durante el mes que andando recorren el camino. Y yo creo que esa cercanía, ese bien hacer de los pueblos del camino, es también para ellos echarles una mano y que las administraciones no solamente piensen en si vamos a tener wifi y no sé cuántas cosas más durante todo el camino, sino que una fuente funcione, que sea posible que un hombre todavía salga a la puerta de la casa y diga, hombre, peregrino, ¿quieres un vaso de agua o de vino? Que tampoco se desprecia. Bueno, la verdad que me están dando unas ganas de hacer el Camino de Santiago por Bien. Castilla en el amanecer. En el amanecer o el atardecer, que también son muy bonitas, pero los amaneceres en Castilla, yo insisto, es decir, ver las estrellas solo se pueden ver en Castilla, porque el mundo está así, es decir, y pasar una gran ciudad, no pienses ver el Camino de Santiago de las Estrellas, a la Vía Láctea, eso solo se puede hacer en el mundo rural. Yo siempre comento que hay un tramo entre Carrión de los Condes y Calzadilla de la Cueza, que es casi una jornada de hacer, y yo siempre mando a hacer de noche, salir a las 12 de la noche, de Carrión, pongo por caso, se puede hacer eso en muchos sitios, pero yo hablo de ese tramo, porque no hay ningún pueblo, ni hay ninguna luminosidad que te lo pierda, que te quite de hacerlo, y por lo tanto vas a ver la Vía Láctea como no la vas a ver en ningún sitio, porque, insisto, no hay pueblos, eso es un páramo entero, y eso sí que te permite ver la Vía Láctea de una manera preciosa. Luego una ruta que te permita, aunque sea un día, te puedes hacer más, pero por lo menos una noche, andar de noche sin problemas ni de coches, ni de carreteras, no, es por el medio del campo raso y ver la Vía Láctea. De hecho, nosotros en la Asociación de Palencia hacemos siempre una noche de las estrellas, que llamamos, y es que cuando llegan las estrellas fugaces que se suelen ver alrededor de San Lorenzo, justo el mismo día antes o el día después, en un sábado el que pase el Capille, hacemos una ruta que es ver las estrellas, es la ruta de las estrellas, como la decimos, y nos tiramos 3 horas o así, viendo las estrellas y luego comiendo una buena sopa de ajo que viene muy bien al amanecer. Esta última parte me da pie, Ángel Luis, a preguntarle por otro asunto que yo no sé si les preocupa o se han planteado, dados algunos casos que han sido muy mediáticos, que han sido muy puntuales, que han sido fruto pues de... no me atrevo ni siquiera a expresarlo, pero sí que es cierto que ha habido pues... Bueno, los problemas que ha habido. Ha habido hasta un asesinato. Ha habido hasta un asesinato. Yo no sé si les preocupa. Accidentes de carretera, ¿cómo no? Que esta mala fama que puede generar. Claro, y de hecho, aunque no se notó en el tema del camino, la gente decía, bueno, esto... Pues no se nota, pero es verdad que hay gente que sale al camino buscando alguna peregrina a la que asustar, y si se queda solo en el susto, mejor. La señalización es una cosa muy importante. No olvidemos que la muerte de la peregrina que todos conocemos ahí en la zona de León fue precisamente porque el personaje lo que hizo fue cambiar una señal, y en lugar de ella seguir por el camino, la desviaron la señal para llevarla por unos vericuetos hasta cerca de su casa. O recientemente acabamos de ver en la provincia de Palencia un ciclista que al atravesar una carretera, es decir, al atravesar el camino en una carretera, pues no lo sé si vio al vehículo que venía por la carretera o no, pero lo cierto es que se cargaron un peregrino que iba en bicicleta. Todos los años tenemos alguna muerte triste, es decir, y eso es una de las cosas que hay que cuidar. Por ejemplo, hemos pedido a la Diputación Provincial, por favor, que hay un tramo de una carretera, que son además 2,5 kilómetros, que no son nada más, que es a la salida de Carrión, coinciden peregrinos y cosechadoras y tractores y vehículos con un tramo solo de 2,5 kilómetros, donde el día menos pensado tendremos un disgusto. Y sería terrible que después de ver cómo mueren peregrinos en algo que se puede arreglar, que es muy fácil,
como la carretera es muy estrecha, hacer un arcén. Es decir, si está todo inventado, por cierto, y no muy caro, ¿eh? Es decir, todo eso también es importante porque el tema económico. No nos asusta el que pueda haber de vez en cuando cosas de este tipo. En Palencia hemos tenido varias de exhibicionistas y cosas por el estilo, así que por lo tanto no nos asusta. Es verdad que el camino nos da la impresión siempre de que es tan seguro y que no pasa nada, que hemos bajado la guardia. Y ahí es donde interviene también pues, la Guardia Civil, que hace recorridos por el camino, las asociaciones que nos preocupamos muy mucho de decir a la gente, cuando les da la credencial este consejo, cuando sellas, que es lo típico, el pasaporte, sellas y tal, dices, oye, mira, se han dado algunos casos entre esta zona y tal. Peregrinos hay tantos que se puede no viajar solo, es decir, viajar solo sí, pero ir siempre acompañado. El peregrino se puede juntar a uno, dejarle, volver al día siguiente, volvértela a encontrar, no volvértela a encontrar, es decir, pero que de vez en cuando en algunos tramos que sabemos que pueden darse algunas circunstancias, pues mira, chico, que viene mucha gente en el camino y por lo tanto, mira, el año pasado pasamos de 40.000, es decir, y 40.000 peregrinos por esta zona de Palencia, ya no digo en Galicia, donde se puede llegar a los 300.000 y sobrepasarles, pero en esta zona 40.000 peregrinos es casi poner un peregrino detrás de otro, sobre todo en el verano. Así que, por lo tanto, hay que cuidar esa seguridad, pero también en lo personal, ¿eh? Es decir, el hombre que va en bicicleta y que eso tiene que guardar unas normas. A mí me asustan esas cosas que vemos en las carreteras. Dicen, ahora pueden los ciclistas ir en manada. Palabra muy en estos momentos muy dura porque se interpreta con otra cosa, pero lo que no pueden ir es creyendo que el ciclista tiene todos los derechos. El ciclista es el que lleva siempre las de perder, siempre, porque la carcasa no es un coche, es él, su cuerpo. Así que, por lo tanto, ya no en el camino, sino siempre el tema de la bicicleta es un tema como para tomárselo en serio. Y ellos que no piensen que son los facedores de que pueden ir por todos los sitios. No, hay unas normas que cumplir. Desde luego. Hablando del verano, bueno, ¿cómo se presentan? ¿Cuáles son las expectativas? Ha empezado a hacer bueno tarde, pero bueno, yo no sé si esto ha influido o no ha influido. ¿Cómo se presenta este año? Los datos que tenemos ahora mismo han sido lo mismo que sucede todos los años. Si la Semana Santa cae a primeros de abril, pues marzo viene flojo. ¿Por qué? Pues porque la gente empieza a peregrinar a partir de abril. Y este año hemos notado esos dientes de sierra que se dan en contabilidad, pues en esa contabilidad de peregrinos se nota. Pero yo creo que este año va a ser un poquito más, acaso, del año pasado, pero vamos, con los más de 40.000 peregrinos en una zona como la nuestra, ya nos damos por satisfechos. No olvidemos que 40.000 peregrinos, a que sean de poco gasto, porque ya sabemos que la mayoría de gente va de albergues y no es mucho, quiere decir, no es que no sea mucho gasto, es que 40.000 peregrinos, teniendo en cuenta la velocidad que llevan, es decir, que es que no más de 25 kilómetros diarios, te atraviesan toda la provincia de Palencia en 3 jornadas. Así que, por lo tanto, eso representa un ítem económico en el aspecto turístico que no es nada desdeñable, ¿eh? Es decir, bueno, no tenemos nada más que ver pueblos que habían casi desaparecido y que en estos momentos viven del camino. ¿Tienen un cálculo aproximado de la repercusión económica que pueden dejar los peregrinos en Sí, Palencia? en un lugar, por ejemplo, tenemos el estudio económico hecho en Carrión, pero que se puede aplicar tal vez un poco menos en Fromista, pero una jornada, es decir, en Carrión, por poner un caso que tenemos muy estudiado a través del Centro de Estudios, es aproximadamente 1.100.000 euros, lo que viene a representar solo para esa ciudad. Sí, puede sorprender, habrá mucha gente que los estudios están ahí, ¿eh? Es decir, es que 40.000 peregrinos, aunque solo la mitad hagan menú del día y la otra mitad vayan al supermercado, clink, clink, son monedas, y el menú del día, clink, clink, también, y el alojarse en un albergue, aunque sea de 5 euros, clink, clink, tú piensa en el volumen. 40.000 peregrinos, normalmente un peregrino viene a gastar de media diaria, viene a representar entre 50 euros de media perfectamente.
Hay quien felizmente, y eso se ha notado mucho en el camino y ha mejorado mucho, empieza a utilizar mucho la hostelería. La hostelería ha ido a mayores de una manera absoluta. Antes eran mochileros de albergue, y sobre todo los extranjeros. Y no olvides que de cada 3 peregrinos en esta comunidad y en Castilla y León, y lo podemos aplicar para Palencia, de cada 3, 2 son extranjeros. ¿Y cuáles son las nacionalidades que más nos visitan? Pues mira, siempre Alemania fue de las primeras, junto con Francia y países de Centro Europa. En estos momentos han aparecido los americanos, desde hace pocos años, pero ya con mucha fuerza. Han aparecido los asiáticos. Lo de los asiáticos es un mundo aparte, lo de los japoneses, chinos, no tanto chinos, sino de Corea. Lo de Corea es un caso excepcional, sin lugar a duda. Tú ahora vas al camino y te encuentras con muchísimos asiáticos en el camino. Casi diría que más que españoles, ¿no? Sigue habiendo mucho alemán, los franceses están a la baja y también suele haber hispanoamericanos y también lo que nos sorprende que son canadienses. Es decir, Canadá es otro de los lugares que últimamente están en alza. Pero de todas maneras, no sé si eran 190 países los que en total teníamos fichados, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto es lo que demuestra, ¿no?, que el Camino de Santiago sigue siendo un éxito, sigue siendo una ruta querida, bien sea por lo espiritual, por lo cultural, por la motivación por que todo, sea. Por todo. Y hablábamos, voy a retomar un tema que iniciábamos al principio. Alrededor del Camino de Santiago han ido surgiendo otra serie de caminos. Camino lebaniego, se me ocurre que últimamente está muy en la boca de todos, pero hay otros, hay muchos. Muchos. Yo no quiero desprestigiar a ninguno, pero también hay que defender, ¿no?, la historia del Camino de Santiago. ¿Cuál es la postura desde su asociación? Nuestra asociación lo que dice es que no hay que multiplicar los entes sin necesidad y que el que mucho abarca, poco aprieta. Y que si tenemos un camino reconocido, démonos cuenta que en Palencia es la única vía que no nace aquí y muere aquí, es decir, sino que nos viene dado. Bien, pues el camino francés es esa ruta que viene ya instituida, que tiene fama y tal. ¿Que es verdad que puede haber otras rutas? Sí, las hay. Ojo, y algunas con cierto tono histórico, quiere decir que no es ningún invento. Hay otras que sí, ¿eh? Hay otras que te las han agarrado por los pelos y las han colocado. Y eso que dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el camino, ¿no? Es decir, porque no tendrá que ver con una ruta distinta, es decir, tendrá que ver con una vía romana, tendrá que ver, yo qué sé, con cualquier camino, cualquier ruta o tal. Pero el camino tiene que tener una dimensión histórica, artística y estar documentada. No vale eso de que llegue un alcalde y dice, oye, pues yo como he oído decir que lo de los caminos esto es un chollo, a ver si la hago por mi pueblo, porque luego se pegan auténticos trompazos de gente que invierte en un albergue de peregrinos, gente particular que ha oído hablar del camino y en un pueblo determinado empiezan a hablar de ello y al final terminan gastándose un dinero en montando un negocio que luego se viene a pique. Pero a mí usted primero interese bien de dónde estamos y que nosotros somos muy favorables, lógicamente, al camino francés, porque representa la historia, la tradición, la realidad del camino. No desechamos otros itinerarios que pueda haber, siempre y cuando tengan un mínimo de documentación, pero advertimos que el camino francés es el que lleva a los peregrinos, que los otros caminos pues pueden ser muy salados y muy bien para un fin de semana, es decir, a ver, que me voy por no sé dónde, por allá, por el norte, y que hay un camino aquí, pues fantástico. O hay caminos de tiempo y temporales, como puede ser el del lebaniego. El lebaniego, al año lebaniego, pero una vez se termina el lebaniego, pues nos queda el sello que hayamos puesto en la credencial que tiene también el año del lebaniego y el recuerdo, pero nada más. Bueno, solo deseamos que el Camino de Santiago pues siga mejorando, más si cabe, que siempre se puede mejorar siempre, por el bien de todos, por el bien de la provincia, por el bien de los peregrinos. Y no sé si va a hacer Ángel Luis el camino de nuevo este año o de momento lo tiene aparcado. Este año no, es decir, lo tengo clarísimo que este año le tengo de complicado. Yo desde que me prejubilé felizmente
empecé a pensar, ¿voy a tener cuánto tiempo voy a tener? Y resulta que ahora me doy cuenta que no. No porque hay un compromiso relacionado con el camino, pero no para hacerle a pie ni mucho menos, que es un libro que estamos a punto de terminar, una serie de gentes, entre comillas, sabios del camino, que llevamos 30 años en esta historia. Somos un grupo de 4 personas, de distintas visiones y de distintas gentes, que vamos a contar cómo se inició todo esto hace 30 años. Yo creo que, aunque no hay que mirar mucho al pasado, y lo importante es el futuro, también es verdad que de vez en cuando hay que pararse a reflexionar y decir, ¿cómo empezó esto? ¿De dónde partimos? ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué errores hemos cometido? ¿Y qué cosas se pueden mejorar? Y eso es lo que vamos a hacer en un trabajo colectivo que yo espero que cuando termine el verano, vamos a esperar a que pase el verano, porque estamos trabajando en ello, y por lo tanto ahí entre eso, atender el San Zoilo, el centro de estudios y tal, y hacerme mis mini vacaciones que me pego, pues como ahora que he estado ahí, nada, media docena de días por un sitio, o me fui a dar una conferencia a Valencia y aproveché para meterme en el mar. Yo aprovecho siempre esas cosas, ¿no? Este año no toca. Le he hecho 5 veces el camino, no hay que olvidarlo. Y por lo tanto diría que ya no me satura, pero a veces, ¿sabes qué me pasa? No soy del mundo del pasado, ni pienso demasiado en el pasado, pero veo unas cosas en el camino y digo, no era esto, como se dice muchas veces, no era esto lo que pretendíamos, no era esto lo que queríamos, porque no siempre el éxito del camino ha venido de la mano de la cordura. De vez en cuando nos hemos pasado en algunas cosas. Yo creo que de vez en cuando es conveniente reactivar cosas que se pueden hacer mejor desde la sencillez. No pretendemos grandes cosas, aunque personalmente y mi asociación sea partidaria de montar, ahora mismo estamos pensando, no, tenemos ya una organización de una serie de conciertos y tal, un concierto con 1.000 instrumentistas, con 100 instrumentistas, que haremos en San Zoilo, y hay muchas cosas y muchas actividades que por supuesto seguiremos haciendo, pero de vez en cuando hay que parar, mirar atrás y reflexionar siempre para mejorar el futuro. Pues enhorabuena por esa labor que desarrollan. Le deseamos que consiga muchos logros dentro de este nuevo cargo en esa comisión de la Junta de los Caminos. Gracias por este tiempo y feliz verano. Gracias a vosotros, y ya sabéis, tú si te animas para esa noche de las estrellas, que por cierto en Palencia hay mucha gente que viene a acompañarnos sin ser socios ni nada, y estamos encantados para enseñarles el camino de las estrellas.